Voy a abrir la palabra. Ramón Jáuregui es el primero. Thank you very much. I will speak in Spanish if you want Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de mi grupo y de mis compañeros presentes también en la Comisión AFCO por sus contribuciones. Yo tengo algunos comentarios a sus interesantes aportaciones que me gustaría trasladarles a modo de, digamos, de reflexión y también de preguntas, ¿no? De la intervención del profesor italiano he desprendido todo el debate que en el fondo estamos teniendo en Europa en estos momentos en torno a, digamos, dos maneras de interpretar nuestro sistema constitucional. Y aún reconociendo que estos conceptos están en la base de nuestro debate, me preocupa, digamos, la prevalencia en muchas formulaciones políticas de la idea que se expresaba en algunos de sus cuadros sobre la importancia del conocimiento de lo que llamaríamos los factores sociales, la forma de entender la vida de las diferentes naciones que integran la Unión, de esa diversidad cultural, por supuesto, histórica y también constitucional que integran la Unión. Pero esto enlaza con nuestra realidad presente de una manera un poco preocupante, ¿no? Porque estas apelaciones a la soberanía nacional, a la ética nacional, a la ciudadanía nacional, a la ética de la sociedad civil, etcétera, en realidad está chocando con la organización de una estructura jerarquizada de nuestra, digamos, de nuestra Unión. Y de hecho están siendo términos utilizados para combatir actualmente el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Unión ha construido una arquitectura jurídico y política bastante razonable cuando establece en su artículo 2, el Tratado de Lisboa, toda una serie de valores que nos comprometen, porque la Unión no es solo, digamos, una arquitectura económica, etcétera, sino realmente un proyecto político que pretende aglutinar unos valores, unas ciudadanías que incorporan a sus éticas nacionales, etcétera, también, claro, una ética y una ciudadanía europea, una manera de entender el conjunto de la Unión. Y eso lo articulan jurídicamente con una serie de compromisos, si no, no habría manera de poderlo articular. Entonces, yo creo que es muy importante apelar, cuando se habla de estas cosas, realmente a que la Unión Europea ha querido superar esa tentación, digamos, introspectiva, precisamente articulando lo que yo llamaría un cuarto espacio de identidad, a la identidad local, a la identidad regional, a la identidad nacional, la identidad europea, con toda una serie de valores que están obligándonos a todos nosotros a cumplirlos, por encima de las interpretaciones identitarias locales, ¿no? Por eso mi pregunta, y esta es un poco a todos los ponentes, va en el sentido de hasta qué punto las constituciones, especialmente las constituciones de Europa Central y de Europa Oriental, después de la caída del muro, han incorporado esta jerarquía normativa. Es decir, hasta qué punto se ha establecido que formamos parte de la Unión Europea, que la Unión Europea tiene una capacidad de construir un sistema jurídico superior, porque jerárquicamente establece en sus espacios competenciales una jerarquía normativa, y hasta qué punto nuestras constituciones han adquirido este
esta ordenación, ¿no? Porque muchas constituciones todavía no han incorporado el derecho europeo como fuente normativa y lo que es toda la arquitectura constitucional derivada del artículo 2 del Tratado de Lisboa, etcétera, ¿no? Y esa sería un poco mi primera reflexión. Y la segunda es a propósito del sistema judicial que se ha expuesto en la última de las ponencias. Yo creo que la experiencia nos demuestra, más allá de todos los modelos que hay que reconocer, ese conflicto entre justicia politizada y política judicializada. Este conflicto lo hemos vivido más o menos en casi todos los países. Esto es bastante frecuente, ¿no? Y yo creo que es un conflicto natural que tenemos que insertar en nuestro modelo. Pero los valores que rigen ese conflicto, en mi opinión, son separación de poderes. Esto a mí me parece fundamental. Evitar toda concomitancia de control de uno sobre otro. 2, independencia del Poder Judicial. Yo creo que esta es otra de las grandes victorias de los principios democráticos y liberales. 3, acceso profesional a la carrera judicial. 4, el principio de que es el Parlamento el que configura como única expresión de la soberanía nacional el órgano de gobierno de los jueces y la naturaleza política del Tribunal Constitucional, porque no es un tribunal judicial al uso, es un tribunal político, vamos a llamarlo así, y por tanto darle al Parlamento el origen en su nombramiento. Y yo en ese sentido creo que el conflicto con la Corte, por ejemplo, el funcionamiento de la Corte de Justicia de Luxemburgo, yo creo que es un modelo que está funcionando muy bien. Todos los Estados aceptan que cuando la Corte de Luxemburgo, la Corte de Justicia Europea, establece que hay que cambiar una ley europea o nacional, ese poder está funcionando razonablemente bien, porque es un poder judicial constituido razonablemente por jueces extraídos de propuestas nacionales, etcétera. Entonces, creo que ese modelo articula una arquitectura razonable, ¿no? Y en ese sentido pienso que tenemos que ser muy firmes defensores de la estructura creada y especialmente de que nuestras constituciones articulen el derecho europeo como fuente primaria de nuestro sistema jerárquico normativo. Nada más, gracias. Thank you very much.